El día de hoy estaba pensando sobre qué tema hablarles. Quería hablar algo que continuara con nuestra serie de la reforma íntima, ¿no? Traía mucho en mente, o supongo que mis guías me habían estado haciendo énfasis en el tema de la maternidad, de la paternidad, de lo que son o lo que significan para nosotros como servidores de la luz o como espíritas, que es muy diferente a lo que, por ejemplo, yo pensaba antes, ¿no? Pero dije, no solamente es la maternidad o la paternidad, sino en general son nuestras relaciones humanas, todas nuestras relaciones que tenemos de amistad o con la familia. En general creo que es un tema bien importante para nosotros que estamos abocados a ser mejores cada día con esta reforma íntima. Creo que el mejorar nuestras relaciones interpersonales es parte de ello. Tenemos que tener maneras de relacionarnos con las personas mejores, una mayor calidad de amigos, de relaciones. Y no puedo decir que la responsabilidad sea de los demás, decir, escoge mejores amigos. No, que tú seas mejor amigo, porque acuérdense que lo que tú puedes cambiar es lo que tú tienes. Lo que tú puedes cambiar eres tu persona, tú no puedes cambiar a nadie más. Lo que tú das, lo que tú ofreces, ¿no? Entonces, en ese sentido tenía este tema en la cabeza, pero saben que me gusta apoyar toda la cuestión de la reforma íntima con el Evangelio, con una lectura del Evangelio. Entonces, ahorita tomé mi Evangelio, digo, yo quiero hablar de este tema, me gustaría expresar esto, cómo mejorar nuestras relaciones interpersonales. Ayúdenme con una lectura, por favor, que apoye esto. Y inmediatamente abro mi Evangelio y lo que me sale es este tema. La indulgencia, precisamente justo lo que necesitamos para mejorar la calidad de nuestras relaciones interpersonales. Indulgencia. Esta lectura viene en el capítulo 10 del Evangelio según el Espiritismo, llamado Bienaventurados los que son misericordiosos. Así es que vamos a comenzar a leer sobre la indulgencia. Dice: Espíritas, hoy queremos hablaros de la indulgencia, ese sentimiento tan dulce y fraternal que todo hombre debe tener para con sus hermanos, pero que muy pocos ponen en práctica. O sea, nos está dando la primera pauta, ¿no? Para tener mejores relaciones con las personas hay que verlos como hermanos. Verlos como hermanos en el sentido de la igualdad, de que ante el Evangelio y ante este conocimiento todos somos iguales. Entonces, ahí está el primer tip. ¿Cómo puedo mejorar mi relación con los demás? Quitando sentimientos de superioridad. Yo soy igual que los demás, ellos son igual a mí. Somos hermanos, estamos al mismo nivel, ¿no? Dice, y esta indulgencia es un sentimiento dulce y fraternal para tratar a los demás como tus iguales. El primer tip, ¿no? Dice, la indulgencia no ve los defectos del prójimo. Aquí está el segundo. No ver los defectos del prójimo. No quiere decir que los vamos a ignorar, que vamos a disimular que no los tiene. Claro, todos los tenemos, si no, no estaríamos aquí, ¿verdad? ¿Quién de nosotros puede decir que no tiene algún defecto? Simple y sencillamente eliges no verlos, no señalarlos, no estar encima de los defectos de los demás, porque a veces empezamos este camino de reforma íntima, de moralizarnos a nosotros mismos, y somos muy autoexigentes. Me pasó en algún momento, muy autoexigente conmigo misma, y quiero tener esta exigencia hacia los demás, y entonces empecé a quedarme sola porque ningún amigo llenaba la talla de lo que yo creía o consideraba que era ser un amigo de verdad, ¿no? ¿Por qué? Porque estás exigiendo una perfección que ni tú mismo tienes, que ni tú mismo posees. Entonces dice, no veas los defectos de los demás. Sí los tiene, como todos nosotros, como cualquiera de nosotros, ¿no? Dice, o si los ves, evitar hablar de ellos y divulgarlos, no andar diciendo por ahí, señalando los defectos de otro. Por el contrario, los oculta con el fin de que solo ella los conozca, y si la malevolencia
malevolencia los descubre, siempre tiene a mano una excusa para disimularlos, es decir, una excusa plausible, formal y no de aquellas que con la apariencia de atenuar la falta la hacen resaltar con pérfida maestría. Esto consiste en la verdadera amistad. Hay familias, me ha tocado ver unas familias en las que todos son enemigos de todos. La mamá desde la abuelita educó a las hijas a hablar a espaldas mal de las hermanas. Llegaba una y con una hablaba mal de ella y luego se iba y hablaba mal de la otra y hablaban mal de la que se había ido. Y entonces yo decía, ¿y aquí quién es inmune? Nadie, porque sabías que cuando tú te ibas también iban a hablar mal de ti. Y no había inmunidad ahí para nadie. Y entonces, ¿dónde está la familia? Y entonces, ¿dónde está la amistad? Si eso pasa, si todos hablamos mal de todos, si nada más vemos nuestros defectos y los resaltamos, ¿dónde queda la amistad? ¿Dónde queda la solidaridad? ¿Dónde queda la fraternidad? ¿En qué momento podemos convivir como iguales? La crítica a los defectos del otro significa que tú te sientes superior a esa persona, como si tú no tuvieras tus propios defectos, ¿no? Y esto crea un ambiente bastante amenazador, bastante intranquilo, porque sabes que en una familia, por ejemplo, todo lo que comentes va a ser usado en tu contra. No puedes tener confianza en nadie y decir, me duele esto, pasa esto en mi vida, pasa lo otro, porque sabes que son armas que van a usar en tu contra. Y entonces ahí ya no hay fraternidad, ahí no hay unión, no hay amor, ahí no hay nada. Ahí no pueden crecer unas relaciones ni de fraternidad, ni de hermanos, ni con los padres, ni entre amigos sanas. No hay nada, porque no hay confianza. Entonces lo que aquí nos dice es eso. Si tú ves el defecto de un amigo, si realmente eres amigo, no vas a señalar ese defecto y exponerlo delante de los demás. Y a veces lo hacemos de manera tan sutil que creemos que le estamos ayudando y en realidad lo estás exponiendo más. Sino decir, no hay necesidad. Si yo sé que pasa esto, bueno. Recuerdo en una ocasión, en un grupo de estudio, y que nos reuníamos en un parque, hacíamos unas lecturas bonitas, meditábamos, y un día se dio de hacer una lectura. Entonces le pasamos la hoja, así hicimos un círculo y íbamos pasando la hoja a cada quien que leyera un fragmento. Había personas muy mayores, unas no sabían leer, y yo estaba al pendiente de que la que no sabe le corro yo y yo leo tu parte, no te preocupes. O sea, no hay necesidad de hacerle pasar y de explicar a todos, es que ya no sabe leer, no. Y había una compañera que leía muy despacito y se equivocaba constantemente en las palabras porque estaba muy nerviosa. Es lógico, no todos estaban acostumbrados a hablar en público, a leer, a lo que sea. Y había otro compañero que la estaba corrigiendo todo el tiempo, palabra tras palabra. Entonces más nerviosa se ponía la compañera. Entonces no es así. O sea, si tú sabes que a esta persona le cuesta trabajo, no, en vez de estarla corrigiendo y todo esto, denle paciencia, apóyala, no hagas el defecto más grande, ¿sí? A eso es a lo que se refiere, a que podemos ser realmente hermanos amables, indulgentes con los defectos de otra persona, como nos gustaría que alguien fuera indulgentes con nuestros propios defectos. Nos dice, la indulgencia nunca se ocupa de los actos malos de los demás, a menos que sea para prestar un servicio, y aún así tiene cuidado de atenuarlos tanto como le sea posible. No hace observaciones que choquen ni tiene reproches en los labios, sino solamente consejo, lo más a menudo velados. Cuando criticáis, ¿qué consecuencia debe extraerse de vuestras palabras? La de que vosotros que pronunciáis una censura no haréis lo que reprocháis y que valéis más que el culpable. O sea, que te pones tú por encima de la persona que estás criticando. Dice, oh hombres, ¿cuándo juzgaréis a vuestros corazones, a vuestros propios pensamientos, a vuestros propios actos, sin ocuparos de lo que hacen vuestros hermanos? ¿Cuándo te vas a ocupar de ti mismo en vez de estar criticando lo que hacen los demás? ¿Cuándo dirigiréis vuestra severa mirada solo hacia vosotros mismos? Esta reforma íntima, esta moralización de nuestro ser, es un compromiso que nosotros estamos adquiriendo para mejorar nosotros. Tratar de imponerles o censurar a los demás porque se equivocan, porque hacen, porque cometen errores, pues es cruel incluso, ¿no? Es cruel con los demás. Es darle la libertad al otro de ser como es y tú tener la libertad de ser como quieres ser, ¿no?
Estamos hablando de la indulgencia que nos lleva a una verdadera fraternidad, a convivir como hermanos, como seres iguales, como seres más amorosos, más dulces, bajándole un poquito a esa exigencia de perfección que tenemos en los demás, porque si tanto exiges esa perfección, tarde o temprano sí te vas a quedar solo, ¿no? Dice, sed pues severos para con vosotros, porque uno tiene que estar cachando y viendo y vigilando lo que uno comete para corregirlo. Dice, e indulgentes para con los demás. Recordad aquel que juzga en última instancia, que ve los pensamientos secretos de cada corazón y que por siguiente disculpa a menudo las faltas que vosotros censuráis o condena las que disculpáis, porque conoce el móvil de todos los actos. Recordad que vosotros que exclamáis tan alto la palabra anatema, quizás habéis cometido faltas más graves. Casi siempre el ser humano estamos trabajando desde nuestro ego, desde nuestras necesidades, desde nuestras heridas, desde nuestro dolor. Pocas veces trabajamos o nos situamos desde el amor incondicional. Entonces, cuando nosotros entablamos estas relaciones desde nuestro dolor o nuestras necesidades, es cuando entramos en estos desequilibrios, ¿no? Había una persona que me comentaba que tenía una amiga muy querida y esa amiga dice, siento que la amistad no es pareja, siento que yo doy demasiado y ella no responde, no me da lo mismo y a mí me lastima porque yo estoy entregando una amistad sincera, porque yo necesito que me amen como yo amo, ¿no? Es el fondo de todo esto. Y entonces ya analizando el asunto llegamos a esta conclusión, ¿no? Y tú vas a ser la amiga que tú puedes ser, con lo que tú puedes dar, con el corazón que tú tienes. La otra persona va a ser la amiga que puede ser con lo que ella tiene. Y así vamos por el mundo. Hacemos lo que podemos con lo que tenemos en la mente, en el corazón y en la conciencia. Qué bueno que tú puedes ser una gran amiga, que tú puedes dar amor incondicional, que tú puedes estar ahí siempre, qué bueno. Pero no esperes eso de los demás, no modular también nuestras expectativas. Es dar sin esperar, darte de ti sin esperar. Cuando tú bajas esas expectativas, te sitúas en el amor incondicional y dices, yo doy porque yo así soy. No necesito que nadie más venga a sanarme heridas, a darme amor, a todo eso, ¿no? Situarte en el amor incondicional te eleva por encima de tus necesidades personales, te eleva por encima de las necesidades del ego, de que yo quiero ser vista, yo quiero ser atendida, yo necesito. Y dejas de exigirle a los demás que te den lo que tú no te puedes dar a ti mismo. Elevarte por encima de esto, ponerte en el amor incondicional, hace brotar en ti las mayores virtudes. Una amistad sincera, la indulgencia, muchas virtudes que te vas a ir llenando y te vas a sentir mucho mejor contigo mismo, porque tú te estás dando ese amor que necesitas y le das la libertad a los demás de ser como tengan que ser. Pero todo esto es un proceso, o sea, no es tan fácil como, yo te lo digo aquí o lo leemos en el Evangelio. Cada quien tiene que vivir su camino y sus experiencias para ir asimilando eso y llegar al momento de la madurez en su corazón en que pueda expresar estas situaciones, ¿no? Dice, sed pues severos para con vosotros mismos e indulgentes para con los demás, ¿no? Ya llevamos aquí ciertas pautas. 1, ver a todos como iguales, todos somos hermanos. 2, no ver los defectos del prójimo y si los ves, tratar de atenuarlos. Ocuparte de ti mismo en vez de los defectos de los otros. Varios consejitos. Dice, sed indulgentes, amigos míos, porque la indulgencia trae calma, rescata, mientras que el rigor desalienta, aparta e irrita. ¿Cuántas veces hemos visto, por ejemplo, padres muy severos que terminan alejando a sus hijos de sí? Y luego, ¿por qué mis hijos ya no me visitan? ¿O por qué mis hijos? Por eso, por el rigor tan fuerte que tenemos, ¿no? Ser indulgentes
con los demás. Nos dice, sed indulgentes para con las faltas del prójimo cualesquiera que sean. Solo juzgad con seriedad vuestras propias acciones y el Señor empleará la indulgencia para con vosotros, así como vosotros la habéis empleado para con los demás. Sostened a los fuertes y animadlos a la perseverancia, fortaleced a los débiles y enseñarles la bondad de Dios, que toma en cuenta hasta el menor arrepentimiento. Mostrar a todos el ángel de la penitencia que extiende sus blancas alas sobre las faltas de los humanos y las oculta de ese modo ante aquel que no puede tolerar lo que es impuro. A esta palabrita, ¿no? Tolerar lo que es impuro. Sí, llegamos a caer a veces en ese agujero de creer que solo quiero relaciones puras, solo lo que sea mejor, y somos tan intolerantes con los demás, y qué es la pureza, ¿no? ¿Qué es la pureza? Pero sí entiendo perfecto lo que dice aquí, ¿no? Que no puedes tolerar lo que es impuro. Comprended la misericordia infinita de vuestro Padre y no os olvidéis jamás de decirle con vuestro pensamiento y sobre todo con vuestros actos: perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. ¿Se han fijado todas las grandes verdades que vienen en esa oración en el Padre Nuestro? Y que resuenan, y que cuando lo dices es fuerte. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Eso es también parte de la indulgencia. ¿Y cuántos de nosotros de verdad estamos dispuestos a perdonar a los que nos ofenden? En cosas pequeñas lo ves, y siempre pongo el ejemplo de los que manejan, pero sí, ¿cuántos están dispuestos a... Ay, se me metió, cometí una falta, esto, lo otro, no sé. ¿Cuántos estamos dispuestos a ceder el paso, a perdonar al otro que está en su experiencia y que tiene la libertad de ser como quiera ser? Y no todos estamos dispuestos, a veces hasta nos queremos cobrar esa ofensa. Y se comprende del valor de estas sublimes palabras, pues no solo la letra es admirable, sino también la enseñanza que encierra. ¿Qué solicitáis al Señor cuando le imploráis que os perdone? ¿Es solo el olvido de vuestras ofensas? Ese olvido os dejará en la nada, porque si Dios se contentase con olvidar vuestras faltas, Él no castigaría, pero tampoco recompensaría. La recompensa no puede ser el precio del bien que no se ha hecho, y menos aún del mal que se ha causado, aunque ese mal haya sido olvidado. Al pedir a Dios perdón por vuestras transgresiones, le pedís el favor de su gracia para que no volváis a caer, así como la fuerza necesaria para entrar en un camino nuevo, el de la sumisión y el amor, en el arrepentimiento podréis añadir la reparación. Sí, aquí esta cuestión del perdón, ¿no? Que a veces creemos que con pedir perdón es suficiente. El espiritismo nos enseña que aparte de pedir perdón, que ya es un inicio porque ya hay un arrepentimiento, bueno, también hay que reparar la falta, ¿no? Si caemos en alguna de estas situaciones. Dice, cuando perdones a vuestros hermanos, no os contentéis en correr el velo del olvido sobre sus faltas, pues ese velo suele ser muy transparente para vuestra mirada. Cuando los perdonéis, ofrecedles al mismo tiempo vuestro amor. Haced por ellos lo que quisieras que el Padre Celestial hiciera por vosotros. Reemplazad la cólera que mancha por el amor que purifica. Obviamente, como siempre les digo, esto tiene sus niveles, ¿no? Tiene sus niveles. Puedes ser indulgente con alguien más, por disciplina mental, porque dices, porque soy espírita y lo tengo que hacer, pero de eso a luego sentirlo lleva su proceso. Sí lo podemos hacer por disciplina porque somos alumnos disciplinados y decir, sí, yo perdono y está bien, y quizás no lo sientas, pero a fuerza de disciplinarte y hacerlo una y otra vez, eventualmente lo vas a sentir, eventualmente va a ser de verdad, ¿no? Sí, lo ideal, claro que sí, es reemplazar ese coraje, esa cólera que sientes por los errores de otros porque te lastimaron y transformarlo en amor, pero eso es una maestría, eso no llega de la noche a la mañana. Entonces, siendo disciplinados, bueno, ya es un avance, ¿no? Decir, sí, yo te perdono porque soy espíritu. Si lo dices todos los días, bueno, va a llegar el día en el que va a ser cierto, ¿no? Nos dice,
Predicad con el ejemplo esa caridad activa e infatigable que Jesús os ha enseñado. Predicadla como Él mismo lo hizo durante todo el tiempo que vivió en la tierra, visible a los ojos del cuerpo, y como la predica también sin cesar desde que solo es visible a los ojos del Espíritu. Seguid ese divino modelo, no os apartéis de sus huellas, ellas os conducirán al refugio donde encontraréis el reposo después de la lucha. Cargad vuestra cruz como Él lo hizo y subid penosamente vuestro calvario, pero con un valor, pues en su cima está la glorificación. Esto lo dijo Juan, obispo de Burdeos, en 1862. Continúa la lectura, dice: queridos amigos, sed severos para con vosotros mismos e indulgentes para con las debilidades de otros. Esta es también una práctica de la santa caridad que muy pocas personas observan. Totalmente de acuerdo. Es una de las formas más sensibles y hermosas de caridad, el ser indulgente con el otro. De repente hay personitas, espíritus que son un poquito más primitivos y que no alcanzan ni siquiera a ver la luz en ellos. Y entonces van por ahí repartiendo terror, causando conflictos. Y no tienen ni paz para con ellos mismos, no tienen amor para con ellos mismos. ¿Cómo es que les vamos a exigir que nos den amor a nosotros o que nos traten con dignidad cuando ni ellos mismos se tratan con dignidad? Pero tú los puedes tratar con dignidad, y eso es una caridad gigantesca. El ser indulgente con las faltas de un espíritu que ni siquiera ve su propia dignidad, pero que tú la ves en él, es una caridad gigantesca, porque habla de ti. Había una vez una persona que me decía, tenía un conflicto muy grave con sus padres y los trataba muy mal. Y me decía, bueno, es que a los padres hay que respetarlos. Y decía, no, el respeto se gana, y ellos no se lo ganaron. Entonces me hizo pensar y me quedé pensando, realmente, es una frase muy socorrida, ¿no? El respeto se gana. Y me quedé pensando, dije, ¿realmente se gana el respeto? Yo creo que no. Yo creo que mostrar respeto a las personas habla de ti y de la clase de persona que tú eres y lo que tú como espíritu y como alma puedes ofrecer. Yo reconozco la dignidad en una persona que no se la reconoce ni a sí misma, y respeto esa dignidad y respeto ese ser humano que es, porque yo soy así, porque está en mi integridad el respetar y el ser así. Se lo haya ganado, no se lo haya ganado, independiente muy de su historia y de sus problemas, yo veo esa dignidad en esa persona y yo respeto. Entonces, para mí, yo concluí que el respeto no se lo gana la gente. El respeto es algo que tú das por la calidad moral e integral de ser que tú tienes. No tiene que ver con el otro, tiene que ver contigo. Y es más o menos lo que nos dice aquí, ¿no? Del respeto. Se predicar con el ejemplo esa caridad activa, infatigable que Jesús os ha enseñado. Predicadla como Él mismo lo hizo durante todo el tiempo que vivió en la tierra, visible a los ojos del cuerpo, y como la predica ahora, que ya no es visible a los ojos del cuerpo, sino a los ojos del Espíritu, ¿no? Seguid ese ejemplo. Dice, todos tenéis malas inclinaciones que vencer, defectos que corregir, costumbres que modificar. Todos tenéis que desprenderos de una carga más o menos pesada para ascender a la cima de la montaña del progreso. ¿Por qué pues sois tan clarividentes en relación con el prójimo y tan ciegos con la relación con vosotros mismos? Tal cual. Porque somos expertos en ver los problemas del otro y cómo el otro los puede corregir, ¿no? De inmediato le arreglamos la vida en 3 segundos. Ay, ¿por qué no haces esto? Haz lo otro, haces aquello. Perfectos, pero para con nosotros mismos no somos tan objetivos, no podemos ver tan fácilmente, ¿no? Y aquí nos pide todo lo contrario, es decir, deja al otro con sus problemas, deja al otro, no lo critiques, no hagas observaciones y encárgate tú de los tuyos mismos, porque a final de cuentas es donde puedes incidir el cambio, en ti mismo. Si todos hiciéramos eso, si todos nos pusiéramos a trabajar en nosotros mismos, este planeta sería mucho mejor, porque todos estaríamos trabajando en nosotros mismos y dejar de meternos francamente en lo que no nos importa en la vida de los demás, ¿no? Esto es más o menos lo que nos quiere decir en palabras un poquito más sencillas.
Dice, ¿cuándo dejaráis de advertir en el ojo de vuestro hermano la paja que lo molesta, para ver en vosotros la viga que os ciega y que os hace andar de caída en caída? Creed en vuestros hermanos los espíritus. Todo hombre suficientemente orgulloso para considerarse superior en virtud y en mérito a sus hermanos encarnados es insensato y culpable, y Dios le castigará el día de la justicia. El verdadero carácter de la caridad es la modestia y la humildad, que consisten en no ver más que superficialmente los defectos del prójimo, así como esforzarse para que prevalezca lo que en él hay de bueno y virtuoso. Porque aunque el corazón humano sea un abismo de corrupción, siempre existirá en algunos de sus pliegues más recónditos el germen de los buenos sentimientos, chispa brillante de su esencia espiritual. Espiritismo. Doctrina consoladora y bendita, felices los que te conocen y hallan provecho en las saludables enseñanzas de los espíritus del Señor. Para ellos el camino es claro y al recorrerlo pueden leer estas palabras que les indican el medio del llegar al destino. Caridad práctica, caridad del corazón, caridad para con el prójimo como para con uno mismo. En una palabra, caridad para con todos y amor de Dios por encima de todas las cosas. Porque el amor de Dios resume todos los deberes y porque es imposible amar realmente a Dios sin practicar la caridad de la que Él ha hecho una ley para todas las criaturas. Esto lo dijo Dufetre, obispo de Nevers, en Burdeos. Claro, ¿no? Muy, muy claro. ¿Qué podemos hacer para mejorar nuestras relaciones con los demás? Respetar, ser indulgentes con las faltas ajenas. Esto me pareció increíble, ¿no? Del tema que yo les quería hablar. Yo me quería focalizar en el caso de la maternidad, que yo vine reflexionando estos días, cómo cambió mi mentalidad sobre la maternidad. Desde que yo era niña, yo sabía que no iba a tener hijos. Yo lo decía, pero y ahora que hago memoria, lo decía con dolor. Yo decía, no, yo nunca voy a tener hijos. Pero sentía que era como una especie de, no voy a traer hijos al mundo a sufrir, una cosa así, pero yo lo sabía de niña. Y las situaciones que viví en ese entonces me hicieron adoptar ciertas ideas sobre la maternidad. Ustedes saben cómo es la sociedad, ¿no? Por ejemplo, cuando una chica que no está casada sale embarazada, que se fuga con el novio, etcétera, etcétera. ¿Cómo es la sociedad para juzgar y hablar? Yo recuerdo que escuchaba esas historias y eran comentarios bastante rudos de las mismas mujeres, de las mismas madres de familia que criticaban a la jovencita y con términos o con frases bastante peyorativas, bastante humillantes, y decía, ¿cómo entre mujeres podemos hacernos esto? No podemos decir así, y pues eran prácticamente insultos para la jovencita. Y eso me marcó profundamente y dejó una huella en mí que me hacía sentir que salir embarazada era lo peor que le podía pasar a una mujer, ¿no? Además, porque si ella salía embarazada había tenido sexo sucio y horrible, y era el fango en el que se revolcaba, era una cosa terrible. Entonces, en mi mente impresionable, espíritu impresionable de niña, de jovencita, quedó impregnado todo ese absurdo, ¿no? Y luego las oía hablarla, a criticarla, destrozar la honra de esta muchachita. Y luego de repente, ya cuando estaba embarazada, era una bendición de Dios y estaba en estado de gracia, y era una confusión en mi mente, como si era lo peor de lo peor porque había caído en el lodo y todo. De repente, ya por el embarazo ya, o con el bebé, ya era otra circunstancia. Entonces era una confusión, ¿no? Decía, ¿cómo pueden decir que está en estado de gracia si tuvo sexo, que es terrible? Si está sucia, si está, o sea, y eso viene a colación de muchas cosas que todavía se creen en la sociedad, ¿no? De cómo percibimos. Entonces me hizo sentir a mí que la maternidad era algo sucio, era algo terrible, que es lo peor que le podía pasar a una mujer. Y eso yo lo tenía en el inconsciente, ¿no? Creces, maduras, ves las cosas de manera diferente, pero en el inconsciente se queda toda esa cuestión. Cuando yo conozco el espiritismo,
y empiezo a ver información al respecto, pues empiezas a echar por la borda muchas creencias absurdas que tenías, ¿no? Y alinearte más con la verdad, con el amor, con todo. Entonces, lo ves desde biológicamente, o sea, de qué manera se reproducen las especies, pues es a través de una forma sexual, no hay de otra. Biológicamente así pasa, ¿no? Y empiezas a alinear muchas energías, muchas cuestiones. Y luego me tocó ver, por ahí anda el video, alguna vez se los comenté, ¿no? Por ahí, un video que está en YouTube que se llama de la reencarnación de Segismundo, creo que se llama, que está maravilloso porque nos cuentan ahí cómo es realmente vista la maternidad desde la divinidad, desde la espiritualidad mayor. El papel esencial que tiene la mujer para que los espíritus puedan reencarnar. Si no es a través de la mujer, no hay reencarnación. La mujer es una servidora de la luz que pone su cuerpo a servicio, que es el canal por el cual llegan los espíritus a reencarnar, a vivir otra experiencia, a evolucionar. O sea, la evolución es gracias a que los espíritus puedan reencarnar a través de eso, no a través de la maternidad. Y entonces ya investigando más, vi la película La de Déjenme Vivir, que también habla sobre los abortos y toda esta cuestión. Y fue abriendo así el panorama, ¿no? Esta mujer en la de la reencarnación de Segismundo muestra cómo le informan a las madres, a todas las madres cuando están embarazadas, cuando apenas está la concepción, a horas de la concepción, se presentan los espíritus de la luz ahí, a ligar el espíritu que van a ser a la célula que ya está formándose en el cuerpo de la madre, ¿no? Y te muestran todo lo bonito y todo lo que realmente es, ¿no? Desechando toda la basura que traía yo en mi cabeza. Y vi cómo esta mujer, entendiendo la magnitud de su participación en este plan divino, dice, sí, yo acepto, hasta dice, permítanme ponerme de rodillas para aceptar el alma de mi hijo, ¿no? Se pone de rodillas, le pone una coronita de flores en la cabeza y le entregan el alma de su hijo para ella ponerlo en su vientre, con una sabiduría y un empoderamiento de lo que es el amor y del servicio que está prestando a la humanidad. Y se me hizo tan hermoso que nada que ver con la basura que te meten en la cabeza estos cuates de esta religión que dicen que un niño nace con el pecado original solo porque fue concebido por sexo, ¿no? Y digo, Dios mío, pues todas las especies aquí se reproducen de manera sexual. Estamos en la 3D, por Dios. Pero me quitaron todo eso de la cabeza. Y se me hizo hermoso. A todas las mujeres cuando se embarazan, van sus guías espirituales, les presentan al espíritu que van a ser, primero les informan quién es, su historia, si es algún familiar, o sea, les informan todo y el espíritu acuerda, el espíritu concuerda, aunque no lo recuerden, así es. Y cuando vi a esta mujer así, que hasta se pone de rodillas, o sea, en plena conciencia de la maravilla de la vida y de su función y de todo lo que está ahí, ¿no? Me encantó y cambió para mí todo esto. Si los seres humanos comprendiéramos eso, hablando de las relaciones de padres e hijos, de las relaciones de madres e hijas, si comprendiéramos eso, también sería una luz diferente, veríamos las relaciones de una manera diferente, hablando de las relaciones de maternidad, de paternidad. Con los padres, con las madres, llegan almas, los hijos son almas que ellos se han comprometido a encaminar, que a lo mejor tengan alguna deuda karmática con ellos y por eso ahora les dan la oportunidad de encaminarlos y de sacarlos adelante. Si viéramos todas nuestras relaciones interpersonales desde el punto de vista energético, desde el punto de vista espiritual, qué representan, qué significan,
cómo encajan en este proyecto de vida que tenemos. Hablamos de padres y madres, ¿no? Que les digo, tienen el deber de sacar adelante estas almas. Hablamos de hermanos. Hablamos de hermanos que quizás eran enemigos en el pasado y luego les toca nacer en una misma familia para sanar con amor y con hermandad esa relación quebrada. Y hablamos de amigos que se reencuentran, de enemigos que se reencuentran después de cierta situación y tienen que convivir, ¿no? Como esposo y esposa. Si también vemos ese lado de nuestras relaciones, es decir, sobre todo cuando tenemos una relación difícil con alguien, de decir ¿qué tendrá detrás esta relación? ¿Qué vendremos cargando? ¿Quién de los dos se equivocó? O los dos nos equivocamos en una vida pasada y ahora nos toca remediar. Entonces eso nos permite abrir el panorama mental y emocional y del corazón para aceptar estas relaciones difíciles que tenemos en la vida. Aceptarlas porque hay algo que reparar, ¿no? Y estaremos más conscientes de nuestra realidad. Pero en general, como vivimos absorbidos por el mundo materia, no nos detenemos a pensar eso, a pensar quiénes son energéticamente las almas que me acompañan en esta experiencia. Amigos y familiares, enemigos, ¿quiénes son en realidad, en esencia, en espíritu? ¿Por qué nos pusieron aquí a todos al mismo tiempo a vivir esta experiencia? ¿Qué podemos aprender? ¿Qué podemos aportar? Entonces sí, para la reforma íntima, vaya que nos conviene analizar estas relaciones y las personas y las almas que nos rodean. Y así vas a ir identificando también tu familia de almas, ¿no? Hay almas con las que te sientes totalmente identificados, que sientes que son parte de ti y que dices, bueno, este es mi grupo de almas, ¿no? Son los que me hacen fuerte. En fin, y todo pasa por la indulgencia, ¿no? Una vez comprendiendo esto, vamos a poder ser más indulgentes y comprender que todos estamos en un proceso de aprendizaje, pero depende de nosotros si queremos aprender o no queremos aprender, o queremos incluso repetir la experiencia. Pues ahí queda, chicos, ahí queda. Me encantó esta lectura que nos hacen. Continuaría. Bueno, si quieren continuamos con esta, lo voy a dejar para otra ocasión, pero no, de una vez continuamos, cerramos, es poquito, cerramos el tema con esta lectura. Nos dice, está permitido reprender al prójimo, observar sus imperfecciones y revelar el mal que comete. O sea, está permitido ver lo que hace el otro y revelarlo y decir lo que está haciendo. Y nos dicen, puesto que nadie es perfecto, se sigue de ahí que nadie tiene derecho a reprender al prójimo. Por cierto que no, pues cada uno de vosotros debe trabajar por el progreso de todos y sobre todo de aquellos cuya tutela se os ha confiado. No obstante, por esa misma razón debéis hacerlo con moderación, con un fin útil y no como se hace la mayor parte de las veces por el placer de denigrar. O sea que dice, si quieres ayudar a alguien y estás viendo que está cometiendo algo mal, no lo hagas evidente, no lo señales delante de la gente. Si realmente quieres ayudar, hazlo de una manera discreta, hazlo de una manera en la que realmente le puedas ayudar, no denigrarlo y no hacerlo quedar mal, ¿no? Dice, en este último caso, la reprobación es una maldad. El primero es un deber de la caridad, ordena cumplir con todos los miramientos posibles. Más aún, la reprobación que alguien haga a otro debe también dirigirla a sí mismo, procurando averiguar si la merece. Dice, será reprensible observar las imperfecciones del prójimo cuando de eso no resulte ningún provecho para él, y aunque no las divulguemos. Dice, todo depende de la intención. Por cierto, no está prohibido ver el mal cuando el mal existe. Sería incluso inconveniente ver en todas las partes solamente el bien, pues esa ilusión perjudicaría el progreso. El error consiste en hacer que esa observación redunde en el detrimento del prójimo y lo desacredite sin necesidad ante la opinión de los demás. O sea que siempre nos llama la prudencia. Dice, no estamos diciendo que no veas el mal cuando el mal existe, pero sí que no lo estés señalando para hacer quedar mal o humillar al otro delante, ¿no? Buscar siempre las formas más dignas
de realmente ayudar y no disfrazar tu ayuda, pero que en realidad sea algo para humillar, ¿no? Más o menos, eso es lo que nos dice. Dice, también sería reprensible hacerlo solo para complacerse uno mismo con un sentimiento de malevolencia y de satisfacción por encontrar a los otros en falta. Todo lo contrario sucede cuando al echar un velo sobre el mal para ocultarlo a los demás, nos limitamos a observarlo para provecho personal, es decir, que ejercitarnos en evitar lo que reprobamos en el prójimo. Sí, siempre que veas una actitud negativa en el otro, analízala en ti, si no la tienes también, y corrígela en ti. Aunque no puedas corregirla en el otro porque solo puedes corregirte a ti mismo, corrígela en ti. Por otra parte, esa observación no es útil para el moralista. ¿Cómo podría él describir los males de la humanidad si no estudiara los modelos? Dice, ¿habrá casos en los que sea útil revelar el mal ajeno? Esta cuestión es muy delicada y aquí es preciso que hagamos un llamado a la caridad bien entendida. Si las imperfecciones de una persona solo la perjudican a ella misma, no habrá ninguna utilidad en darlas a conocer. En cambio, si pueden ocasionar perjuicio a otros, debemos preferir el interés del mayor número al interés de uno solo. Según las circunstancias, desenmascarar la hipocresía y la mentira puede constituir un deber, porque más vale que caiga un hombre y no que muchos lleguen a sus víctimas. En un caso así es necesario evaluar la suma de las ventajas y los inconvenientes. Claro que siempre lo dejan como que a nuestra consideración, a que sea por buenas y justas razones. Dicen, no por eso nos tenemos que complacer en que los demás hagan el mal. Si es un mal que perjudica a muchos, es hasta un deber, ¿no? Decir, oye, párale porque vas a lastimar a muchas personas. Pero siempre en el sentimiento aquí interno, ¿no? Por ahí nos decían siempre, el espíritu siempre se pregunta cuando no sabe qué hacer, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Entonces cuando te preguntas eso, viene luego la respuesta de la conciencia. Dice, sí, ser indulgentes con los demás, hay ocasiones en las que no se puede tanto, hay ocasiones en las que sí. Es un tema complicado, pero es un tema de conciencia, a la conciencia de cada ser. Ahora sí, pues creo que terminamos la lectura del día de hoy. Muchas gracias por haberme acompañado y déjenme sus comentarios y nos vemos hasta la próxima.